Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a retomar las clases de este día. Bueno, ya vieron sus notas. Parece que al final no fue tan mal, pero siempre sí están bajas. Entonces, bueno, en esta diapositiva nos quedamos a ver, ¿verdad, jóvenes? ¿Me recuerdan? Creo que sí. Bueno, vamos entonces a retomar. Estamos en la clase de enzimas. Habíamos estado platicando un poquito de su clasificación, de su nomenclatura, cómo es que funcionan, así el mecanismo general. Em, Habíamos estado platicando un poquito también esto, ¿verdad? Que las enzimas alteran la velocidad de reacción, no el, porque el equilibrio ya es un estado ácido-base, ya es todas las reacciones tienen un equilibrio particular que es propia de la naturaleza de cada una, ¿sí? Entonces, solo quiero quitar algo aquí.
Siento que tengo varias cosas por acá, pero esto. Entonces, entonces, jóvenes, acá solo quiero, muy bien. Entonces, habíamos platicado que las enzimas van a alterar la velocidad de la reacción, no el equilibrio, o sea que van a propiciar el ambiente para que esta reacción del intercambio pues, se pueda dar de forma más rápida, ¿cierto? Ya habíamos medio platicado un poquito que en este caso entonces decimos de que todo par o toda reacción tiene una constante de equilibrio, ¿verdad? Que está determinada entonces por la concentración de los productos y la concentración de los sustratos. Y pues que están a una como estabilidad donde ya no hay intercambio favoritario para los productos o para los reactivos, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros un diagrama de la coordenada de reacción, jóvenes. Esto es como, hay uno particular y propio para cada reacción específica. Ya habíamos visto anteriormente un ejemplo con el caso de la glucosa o de una glucokinasa, si no estoy mal. Mm. Y entonces tenemos esto, ¿verdad? Normalmente todos los, todos los sustratos, ¿verdad? Normalmente, ya sea que estén más arriba o más abajo, tienen una energía libre de Gibbs basal o inicial, digamos, ¿verdad? Esto es como están como forma de sustratos. Sin embargo, jóvenes, hay, bueno, cuando hablo de coordenada de reacción es porque aquí estamos graficando la energía libre de Gibbs, ¿cierto, jóvenes? Mientras más alto esté, más inestable es la molécula, mientras más arriba esté, más inestable es una molécula, mientras más baja esté, es más estable, ¿cierto? Es como la energía libre que tiene por la estabilidad de la molécula. Y acá tenemos la coordenada de reacción. ¿A qué nos referimos con la coordenada de reacción? Pues es lo que está ocurriendo a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, inicialmente los reactivos, los sustratos se encuentran a esta energía libre, hagamos de cuenta que como un 45% de acá, y luego significa que cada vez que necesitamos hacer una conversión o una transformación química, necesitamos meterle energía a los sustratos, ¿cierto? Y a eso se le llama energía de activación, ¿verdad? Es que ya sé por qué suena esto a cada ratos. Bueno, no es que lo sepa hasta ahora, pues, pero así nadie dice que se quedó gente afuera como ayer. Entonces, tenemos, tenemos esta energía de activación que es necesaria para que lleguemos desde los sustratos en su forma natural y nativa, como se encuentran, y que lleguen a estar a un estado de transición tal, es decir, que lleguen a un estado de mucha inestabilidad para que luego ¡pum!, se puedan dar los cambios y las transformaciones químicas, ¿verdad? Pero entonces, mientras tanto, es como que si le estuviéramos agregando otro electrón o otro enlace, ¿verdad? Y estamos provocando como que hay un rompimiento. Y llega un momento que se llama estado de transición, que de pronto tenemos a un intermediario que tenga una carga positiva o una carga negativa, pero que es sumamente inestable, pero que nada más logra pasar esa fase, ¡pum!, agarra una cierta estabilidad y entonces los productos ya tienen una estabilidad, incluso depende del tipo de reacción, pero incluso puede ser hasta mejor o más baja que la energía libre de los sustratos al inicio, ¿cierto? Entonces, eh, todo esto, toda esta dimensión de acá para acá, o lo que nosotros conocemos acá como delta G con este valor al estado de transición, es la cantidad de energía que nosotros necesitamos meter a los sustratos para que llegue al estado de transición, ¿cierto? Es el cambio de la energía libre de Gibbs para llegar al estado de transición, jóvenes, desde el sustrato hacia el producto, ¿cierto? Sin embargo, también tenemos la variación de la energía libre
em, que también se puede dar cuando nosotros pasamos o queremos pasar de los productos a los sustratos, que en este caso, miren, la cantidad de energía que le tendríamos que meter para pasar de los productos a los sustratos es todo esto, es muchísima más energía, ¿cierto? O sea que sería una reacción incluso endergónica. ¿Por qué? Porque después el producto, que si sería en el estado inverso, es decir, de producto a sustrato, la resultante para la energía libre de activación sería todo esto, ¿verdad? O sea, le tendríamos que meter como mucha energía en la dirección como contraria, ¿cierto? Y por otro lado tenemos también em, que cuando nosotros hacemos una diferencia entre la energía libre de Gibbs de los productos respecto a la energía libre de Gibbs de los sustratos, la resultante es la energía libre de Gibbs en condiciones estándares bioquímicas. A esto se refiere estos valores, miren jóvenes, el apóstrofe y los grados que están acá. Energía libre de Gibbs en condiciones estándares bioquímicas, ¿sí? Entonces, normalmente cuando les decimos a valores estándares bioquímicas, pues estamos hablando de que es a 25 grados centígrados, oigan, no 25 grados centígrados, no a una temperatura corporal, sino que es en condiciones estándares bioquímicas. Y estamos hablando de una atmósfera de presión, es decir, a 101.3 kilopascales, y que inicialmente, bueno, y la concentración de todos los reactivos, pues a 1 molar, ¿verdad? Y bueno. Y normalmente estamos hablando de que aquí también el pH pues es a 7, ¿verdad? Entonces, a eso nos estamos refiriendo con los estados basales, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros podemos deducir de este diagrama de coordenada de reacción, ¿cierto, jóvenes? Podemos ver entonces la energía basal de los sustratos, la energía de los productos luego de la reacción, la energía de activación que es necesaria para llegar al estado de transición y la energía o la variación de la energía libre estándar, ¿verdad? Eh, Aquí hay dos términos que tenemos que diferenciar un poquito, que es la variación de la energía libre estándar y la variación de la energía libre estándar en condiciones bioquímicas. Cuando hablamos de estas dos es en condiciones estándares bioquímicas, a 25 grados centígrados, a atm y a 1 molar. Cuando hablamos de energía, de, em, cuando hablamos de esta variación de energía estándar, pues no todas las condiciones son exactamente así puntualizadas como en estándares bioquímicas, ¿cierto? Eh, pero ¿por qué específicamente? Porque la energía libre estándar bioquímica estamos hablando de que todas las reacciones son a un pH de 7. En cambio, variación de la energía libre estándar estamos hablando de que todos los reactivos estarían como a una concentración de 1 molar, ¿verdad? Pero en ese caso también estaríamos hablando de qué pasa con la concentración de iones hidrógenos, estamos hablando de un pH 7, entonces no es igual, no sería como equivalente, ¿verdad? A ese valor. Bueno, entonces, jóvenes, aquí tenemos otro esquemita de una coordenada de reacción también. Solamente aquí tenemos cómo funciona, bueno, cuáles son los diferentes complejos que se pueden ir formando en el camino para que nosotros podamos llegar de un sustrato a un producto particular, ¿cierto? Entonces, normalmente hemos hablado un poquito de la energía requerida para el alineamiento de los grupos reactivos, es decir, la formación de cargas transitorias inestables para llegar al estado de transición. Mucho ojo con esto, jóvenes, quiero que tengan como una apertura de mente para esto que estamos platicando ahorita, porque puede ser un poquito complejo. Entonces, hay una formación transitoria, hay una formación de cargas transitorias inestables, que esta es tal... Eh,
Bueno, entonces, cuando hablamos entonces, jóvenes, de eh, la energía que se requiere para llegar al estado de transición, estamos hablando de esto. Es todo esto lo que queremos lograr, ¿verdad? Inestabilizar lo más que se pueda los sustratos, sus enlaces, sus grupos funcionales, para que después se pueda dar el rompimiento, ¿cierto? Entonces, normalmente nosotros necesitamos acá, o por ejemplo aquí tenemos dos casos, ¿verdad? Tenemos una energía de activación o un delta G en un ambiente no catalítico, ¿verdad? Sin catálisis, que la energía de activación sería muy altísima. Sin embargo, aquí hablamos de un delta G en ambientes o sistemas catalíticos, es decir, que tienen algún como acelerador, ¿cierto? Entonces, que lo que vamos a provocar es disminuir esta energía de activación, es decir, que no tarde tanto en llegar hasta a este estado de transición y que los cambios se puedan dar de forma un poco más rápida, como hemos dicho anteriormente. Entonces, al hablar específicamente del estado de transición, jóvenes, no es una especie química estable para nada. Este momento del sustrato o de los, de los sustratos a este nivel, aquí en el estado de transición, es sumamente inestable, ¿sí? Es un momento de transición fugaz en donde se está dando la rotura y la formación, las transformaciones de cargas que llegan a un punto de colapso y después de ese punto de colapso, ¡pum!, ya logran como la estabilidad, ¿cierto? Entonces, aquí vemos un poquito el paso limitante de la velocidad, ¿cierto? De la velocidad global de una determinada reacción, que es determinada pues por la energía de activación más elevada. Entonces, por ejemplo, para cuando estamos hablando de un evento catalítico, tenemos acá que primero a los sustratos pues empezamos a agregarle a meterle como energía, ¿cierto? Sin embargo, es cuando se da, por ejemplo, que el sustrato entra al sitio activo de la enzima y entonces se da el complejo enzima-sustrato. Aquí tenemos algo como medio establecido, medio algo más estable, ¿cierto? Pero después ese sustrato necesita ser transformado en el producto y ahí necesitamos meterle con más energía y entonces el sustrato se convierte en producto y se forma el complejo enzima-producto en ese momento. Y después, para que se pueda liberar el producto, necesitamos meterle otro poquito de energía, ¡pum!, para que después se libere el producto y ya se disocia la enzima y ya pues pueda continuar con otras reacciones subsecuentes o que pueda ejercer la función que necesita o que se requiera, ¿verdad? Entonces, todo esto es necesario para que se pueda dar una reacción química. Imagínense ustedes, es algo como muy complejo, no es algo tan sencillo, ¿verdad? Entonces, hay intermediarios de reacción, ¿verdad? Como el complejo enzima-sustrato, como el complejo enzima-producto, que son especies químicas transitorias también en el transcurso de una reacción y que tienen una vida media finita. Cuando hablo de una vida media finita es de que no van a tardar mucho tiempo, sino que en poquito tiempo, pues tardan poquito tiempo, ¿verdad? Entonces, hablando específicamente de los complejos enzima sustrato y enzima producto, pueden ser considerados intermediarios. Sin embargo, estos complejos están formando aquí algunos baches, ¿verdad? Como esto que está acá. Esto es como un valle, ¿va? Como cuando llega acá y luego, ¡boom!, baja. Eso es un valle, ¿cierto? Están formando valles, o sea que son como ligeramente estables en el diagrama y que pueden incluso haber otros intermediarios más o menos estables también, ¿verdad? Sin embargo, el paso limitante de una velocidad de reacción global es determinada pues por la energía de activación más elevada. Es decir, yo aquí puedo tener diferentes alturas. Este está acá, pero este puede ser como más acá, más elevado, y este puede ser más bajo. O puede que esto es acá, este es acá, y este puede que sea un poquito más alto, ¿verdad? La liberación del producto. Pero entonces, el que tenga la más alta energía de activación de estos es lo que va a marcar el paso limitante de la velocidad global de una reacción, ¿cierto? Que es entonces el punto más elevado, ¿sí? Entonces, dice que la velocidad de reacción pues, puede disminuir al aumentar la barrera de activación. Y también dice, pero sin estas barreras de activación, ¿qué es lo que pasaría? Entonces dice, vean, ojo, eh, ahí dice acá que las velocidades entonces de reacción disminuyen al aumentar un poquito la barrera de activación, ¿cierto? Sin embargo, jóvenes, también estas barreras son importantes. Es decir, estos pasos, ¿verdad? Estos aumentos de energía libre pues, son necesarios también, porque ¿qué pasa si no están estas barreras de activación? Si todo fuera como, o sea, que no necesitara ni energía
y estamos intercambiando acá entre uno y otro a diestra y siniestra, pues entonces acá todas las macromoléculas complejas se revertirían espontáneamente, es decir, formaríamos macromoléculas y al tiempo también se disminuirían o se degradarían o se transformarían para sus sustratos, ¿verdad? Y ya no existirían ni siquiera los procesos ordenados, ¿verdad? De forma escalada. Ya hemos mencionado antes que la glucólisis, por ejemplo, es una reacción, es una ruta metabólica de 10 enzimas y de 10 reacciones, obviamente, ¿verdad? Pero que 3 de estas enzimas son reguladoras. O sea que la energía libre entre una y otra pues es un poquito más alta, ¿verdad? O la energía que se requiere para que se dé la transformación es un poquito endergónica, podríamos decir. Entonces, es importante también estas barreras de activación, ¿verdad? Para que no haya un ir y devenir por gusto, es decir, formo y deformo, sintetizo y quito o elimino al tiempo, ¿verdad? Para eso es importante estas barreras, ¿cierto? Y bueno, entonces, algo que podemos puntualizar acá también, ¿verdad? Que entonces, vemos que en un ambiente catalítico, de forma global, estamos disminuyendo esta energía de activación, ¿cierto? ¿Y cómo la disminuimos? ¿Qué factores creen ustedes que utiliza la enzima para disminuir o un ambiente catalítico para disminuir esta energía de activación a comparación de un evento no catalítico? A ver, alguno de los compañeros, por favor, que comparta. Eh, a ver, Andrés, nos quiere compartir un poquito de qué forma se puede disminuir esta energía de activación para llegar a estado de transición en un sistema. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra eso? Yo, Andrés, jóvenes me escuchan. A ver, Valladares. Jóvenes, ¿están en clase? ¿O no escucho si están hablando? Sí se escucha usted. Bueno, jóvenes, participen pues. Valladares, ¿cómo se logra esto? Disminuir esta energía de activación. Sería con un catalizador, no. Claro, pero ¿cómo se logran? ¿Qué factores tiene el catalizador que no tiene un sistema no catalizador que disminuyen esta energía de activación? Cambios de temperatura. ¿Cómo así? A ver, ¿qué proporciona, jóvenes? Les he dicho hasta el cansancio los factores y los ambientes, por ejemplo, de una enzima. ¿Qué propicia una enzima para disminuir esta energía de activación, jóvenes? A ver, ¿alguien más? ¿Jóvenes? ¿Alguien, jóvenes? ¿Nadie, jóvenes?
A ver, ¿qué características tiene un sitio activo? Fátima. Pues a lo mejor, o sea, necesitan una temperatura adecuada, que esté en solución acuosa y el pH también que sea lo que es neutro. ¿Y qué tiene el sitio de activación de especial o de diferente? A ver, Especificidad. la especificidad, ¿por qué está marcada? Por el ligando que tiene que ser específico, si no, no, como que no encaja y pues no funciona. Muy bien. Eso es específicamente, ¿verdad? A lo que nos estamos refiriendo. Jóvenes, hemos dicho esto de una y mil formas posibles en diferentes clases y yo no sé qué está pasando. Se les está preguntando algo que hemos dicho bastantes veces y se están quedando callados. ¿Están verdaderamente estudiando o no? Bueno, jóvenes, entonces los equilibrios de reacción están relacionados a la variación de la energía libre estándar de la reacción, eh, de una reacción al pasar de sustratos a productos. Normalmente, las velocidades de reacción están acopladas o están unidas o están asociadas a la energía de activación necesaria, ¿sí? Em, También se dice que en donde las concentraciones de reactantes y productos ya no van a cambiar al equilibrio. Entonces, normalmente, jóvenes, nosotros tenemos acá hay una relación específica, ¿verdad? Entre la constante de equilibrio de una reacción o de reacciones de una reacción particular y el delta G en condiciones estándares bioquímicas, o sea, ya es algo, es un valor establecido, ¿sí? Entonces, normalmente podemos ver que cuando la constante de equilibrio es de 1, es decir, ya no hay preferencias si para los productos o para los reactivos, quiere decir que la energía libre de activación es de 0 cuando la constante de equilibrio es de 1. Es decir, como que si la concentración al equilibrio es equimolar tanto los productos como los sustratos, ¿cierto? O sea, como que si esto fuera 1 molar y esto 1 molar, la constante de equilibrio entonces aquí sería 1, ¿cierto? Y entonces acá ya no hay un intercambio de energía, ni flujo de energía neto, ni para un lado ni para el otro, ¿cierto? Estarían a ese mismo nivel. Sin embargo, esos sistemas, pues no es que sucedan así, todos, ¿verdad? Sino que, no, o sea, no es de como que sea la relación 1 en todo, sino que siempre hay un valor un poquito, un poco más alto de 1 o mucho más alto o también más bajo de 1, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos diferentes valores de constante de equilibrio y el delta G en condiciones estándares bioquímica, ¿verdad? Para esta constante de equilibrio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que, si yo tengo, por ejemplo, que la constante de equilibrio es de 10, por ejemplo, ¿verdad? O sea, lo que significa que hay una, o sea, que la reacción está desviada como para los productos, pero ¿por qué? Porque esto sería una relación de 10 a 1, por ejemplo. Ya sea 10 a 1, de 100 a 10, de 20 a 2, de 30 a 3, es decir, la relación es de 10 a 1, como es 1 por 10 a la 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, si la reacción está desviada para los productos, estaríamos hablando de que la energía libre de Gibbs en condiciones estándares bioquímicas es de menos 5.7. Jóvenes, si hablamos de que la diferencia de la energía libre de Gibbs entre los productos y los reactivos o los sustratos es de menos 5.7, esto me está hablando de una reacción energónica o exergónica, jóvenes, según lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué tipo de reacciones? Delta G negativo. ¿Estamos liberando energía o le estamos introduciendo? ¿Qué piensan ustedes? Es exergónica. Mm, bien, es exergónica. ¿Pero por qué? Está editado entonces por la constante de equilibrio. Y si nosotros tenemos un valor de una relación de productos respecto a los estratos de 100, 1 por 10 a la 2, miren, es más exergónica porque su valor ya sería de menos 11.4, ¿cierto? Está liberando muchísima más energía. Y cuando la relación es de 1000, ¿verdad? Es a menos 17.3, ¿cierto?
O sea, pareciera que fuera una escala logarítmica. Y pues claro, nosotros podemos relacionar el delta G a la constante de equilibrio, pues por medio de esta ecuación que nosotros decimos, y por favor apúntenla, el delta G en condiciones estándares bioquímicas es equivalente a decir menos R, que es R, la constante de los gases, menos R, que la constante de los gases es de 8.315 joules partido la temperatura, que en este caso sería en kelvins, ¿verdad? 8.315. Bueno, entonces, pues esto puede estar también expresado en diferentes dimensionales, ¿verdad? Pero bueno, entonces, aquí tenemos el delta G en condiciones estándares bioquímicas, que es menos R, la constante de los gases, por la temperatura, ¿verdad? Tiene que ser, si estamos hablando en condiciones estándares bioquímicas, ¿a qué temperatura estaríamos hablando? A 25 grados centígrados, ¿verdad? ¿Qué cuánto sería 25 grados centígrados en Kelvin, jóvenes? ¿200 qué? 298. Y esto por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, para eso nos sirve la constante de equilibrio. Y la constante de equilibrio, pues que sabemos que es la misma para un sistema de reacción particular, ¿verdad? Porque es una constante de equilibrio entre productos y reactivos, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa, jóvenes? Por ejemplo, en esta relación donde tenemos mayor, o sea, la constante de equilibrio es 1, pero es a la menos 1. ¿Qué valor es este? No es 1, ¿cierto? Sino que es 0.1, o sea que es un valor menor a 1. Entonces aquí tenemos como que si esto fuera 1 y esto fuera 10, entonces, ¿qué tendríamos acá? En el equilibrio nosotros tendríamos más cantidad de sustrato, ¿cierto? Si nosotros tenemos más cantidad de sustrato, quiere decir que entonces la desviación de esta reacción va para el sustrato, ¿cierto? O sea, está predominantemente para el sustrato y no para los productos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, vean, si tenemos como una reacción con dirección para los sustratos, ¿qué valor de delta G tenemos en condiciones estándares bioquímicas? De 5.7. Es casi la misma dimensión que esto, pero en positivo. O sea que esto estamos hablando de que es una reacción endergónica. ¿Por qué? Porque de forma estable la reacción va hacia los sustratos o hacia los reactivos. O sea que la parte para los productos está desfavorecida. No se ve favorecida esta, sino que se ve favorecida esta, ¿cierto? La que me va a dar a los sustratos. Entonces, y todas estas, vean, así como esta, por ejemplo, que las relaciones de 1000, es como que yo tengo aquí 1 de esto y 1000 de esto, madre santa. Esta reacción está súper favorecida para los reactivos, ¿cierto? Y el valor de delta G es de 17.1, o sea que estamos hablando de una reacción energónica también, pero más energónica que esta, porque necesitamos meterle más energía para que se pueda llevar a cabo, ¿cierto? Y, o sea, necesitamos, para que nosotros querramos el producto, necesitaríamos meterle muchísima más energía para allá, ¿cierto? Y así sucesivamente, así como esta, ¿verdad? Que es de 1.000.000, la relación, sí sería 1.000.000, ¿verdad? Porque esta es 1000. Ajá. Tendríamos una liberación o necesitaríamos nosotros 34.2 kilojoules por mol, ¿cierto? Entonces, cuando el delta G es negativo, como en los casos que están aquí abajo, es favorable la reacción hacia los productos, ¿cierto? Para allá. Pero la velocidad es independiente en este caso. Solo estamos hablando de que es favorable la reacción para allá, ¿cierto? Aunque la velocidad está determinada pues por el evento catalítico y las condiciones que me está propiciando a mí la enzima, y es específicamente el sitio activo de la enzima, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a ver que respecto a las velocidades de reacción, pues hay reacciones de dos tipos diferentes. Están reacciones de primer orden, en donde solo dependemos de la concentración del sustrato, ¿verdad? Solo dependemos de la concentración del sustrato y la constante, que es la constante de velocidad, ¿sí? Entonces, esto dependerá también del conjunto de condiciones del ambiente, como por ejemplo pH, temperatura, entre algunos otros factores, ¿cierto? Y pues, en este caso, K hace referencia a que sus unidades están son de tiempos inversos, ¿verdad? Ya que solo depende de la concentración del sustrato. Es decir, K es como decir un valor particular sobre
Bueno, aquí cuando estamos hablando son tiempos inversos. Si estamos hablando de tiempos es de que este valor es segundos a la 1/2. Es como decir K dividido segundo. Es como decir 2 por segundo, ¿cierto? A eso nos estamos refiriendo con este valor o esta dimensional de K. También tenemos entonces las reacciones de segundo orden, que en este caso la velocidad va a depender de la concentración de dos compuestos. No solamente dependemos de uno, como es en este caso, que solo dependemos del sustrato y que en algún determinado sustrato con la enzima me va a dar un producto particular, sino que en este caso aquí hay dos moléculas que están reaccionando del mismo compuesto. En este caso las reacciones de segundo orden, y en este caso sus unidades o sus dimensionales son mol a la -1, segundos a la -1. Es como que si yo tuviera entonces que este valor es un valor de constante partido mol segundo, ¿cierto? ¿Para qué? Porque si tengo yo aquí dos concentraciones, esta concentración va a estar en molar también, en el caso del sustrato 1, y esta va a estar en molar también. Entonces, aquí, cuando operamos todo esto y queremos saber la velocidad, eliminamos un mol, y eliminamos este otro mol, y nos queda ¿qué? Mol partido segundo, ¿cierto? En estas reacciones. Bueno, y acá, como solo tenemos un sustrato, aquí estaríamos en mol, y mol dividido segundo, porque solo es segundo lo que tenemos acá, según esto, ¿verdad? Entonces ya nos queda igual la velocidad como mol partido segundo, ¿cierto? Entonces, bueno. Veamos entonces si recordemos un poquito los principios del poder catalítico y según la especificidad de las enzimas. Jóvenes, veamos que hay por reordenamiento de enlaces covalentes entre el sustrato y grupos funcionales de las enzimas, nosotros estamos provocando que haya una disminución de la energía de activación, ¿cierto? Y eso pues provoca interacciones covalentes entre la enzima y el sustrato específico. Esto sea en el sitio activo de la enzima, ¿cierto? Esto es algo que ya me habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, hay una liberación de energía que puede lograr estabilizar, ¿verdad? Esta unión, ¿verdad? O este complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Y a esa nosotros le denominamos energía de fijación, ¿verdad? Entonces, la energía de fijación normalmente es la estabilización de la interacción enzima-sustrato. Es decir, viene el sustrato, se coloca en el sitio activo de la enzima y llega un momento en donde como se fija, ¿cierto? Y esa energía de fijación logra estabilizar por un momento este complejo enzima-sustrato. Entonces es la principal fuente de energía utilizada por las enzimas para disminuir la energía de activación. Es como esa asociación que se está dando, ¿verdad? Esa como complementariedad que se está dando acá. Sí, entonces aquí tenemos un ejemplo del NADP que se fija por sus propiedades iónicas a la enzima, ¿verdad? A una enzima particular. Y se va a unir acá específicamente o va a haber como una interacción con el tetrahidrofolato. ¿Cuál es el tetrahidrofolato? Lo platicamos ayer, ¿se acuerdan? Lo platicamos. El tetrahidrofolato es la coenzima que nosotros podemos adquirir a partir del ácido fólico que habíamos mencionado ayer, ¿cierto, jóvenes? Que nosotros lo tendríamos que administrar. Lo tenemos o lo debemos que administrar en nuestro cuerpo para que pueda cumplir las funciones necesarias en el mismo, ¿cierto? Algo muy importante también, jóvenes, es de que si este NADP va a entrar en este proceso y va a reaccionar con esta enzima, aquí funciona algo similar a lo que se llama llave a una cerradura. Y esto ya lo hemos dicho antes, que un sustrato particular va a hacerle a una enzima particular. ¿Qué significa esto? Que otro sustrato o un sustrato que tenga un grupo diferente ya no va a acoplarse adecuadamente al sitio activo de la enzima. ¿Cierto? Esto es muy importante por la estereoespecificidad que platicábamos y que mencionaba también la compañera hace un momento cuando se le preguntó, ¿cierto? Entonces, es lo que hacemos referencia con la llave a la cerradura, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque esto no es del todo cierto. No es que el sustrato sea completamente compatible o que encaje súper bien con el sitio activo, pero lo vamos a ver porque solamente se los digo para que
lo tengan en consideración y lo veamos un poquito en alerta, con atención, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la energía de activación, que podemos decir que, vamos a ver, aquí tenemos esta energía libre de Gibbs, ¿verdad? Tenemos a los sustratos y tenemos esta energía que nosotros necesitamos para llegar al estado de transición, ¿cierto? Es como una energía de activación. Em, Esta energía de activación, pues, es como algo que tenemos que invertir, pero al final de cuentas, el producto, pues, me va a liberar energía de forma como global, ¿cierto? Entonces, nosotros acá tenemos acá que cuando nosotros estamos bajando la colina, jóvenes, de un evento no catalizado a un evento catalizado, podemos disminuir esta energía de activación y la podemos como dimensionar con esta dimensión que se llama delta GB, que es como el cambio de la energía de fijación en este caso, ¿cierto? Que en este caso estamos provocando que la colina sea muchísimo más baja. ¿Por qué? Porque tenemos una energía de activación un poco más favorable, que es eh, más baja o que es como negativa, ¿verdad? Porque entonces estamos disminuyendo toda esta dimensión de acá hasta acá, ¿cierto? Entonces, acá tenemos una menor energía de activación, ¿sí? Solo permítanme un momentito, así. Entonces, esto lo podemos nosotros ver y lo podemos comparar también. Bueno, aquí, ¿se acuerdan que aquí habíamos hablado del delta G al llegar al estado de transición en un evento catalítico y este en un evento no catalítico? Pues entonces este delta GB pues hace referencia a la disminución entonces de esta energía de activación, ¿verdad? Y que en ese caso pues es un valor, pues podríamos decir, eh, más bajo, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, aquí tenemos tres diferentes sistemas. Quiero que le presten atención mucho a esto que estamos viendo ahorita. Acá tenemos tres diferentes sistemas. Un sistema donde no hay una energía, donde no hay una enzima, ¿verdad? O sea, no está catalizado, no hay enzima, ¿verdad? Es como que estuviéramos del sustrato y tenemos algunos ambientes, pH, temperatura, pero no hay alguien que lo esté catalizando, ¿cierto? Entonces, aquí se dice que sin enzima, ¿qué pasaría? Tenemos acá el sustrato, acá tenemos como ejemplo el sustrato con una barra metálica y acá tenemos el estado de transición que es como una barra metálica que está como doblada, ¿verdad? Pero que está como en su momento de crisis, así como que justamente en ese momento, ¿verdad? Y es toda esta energía que nosotros necesitamos para poder, para poder llegar aquí. Pero llega un momento en donde este sustrato, ¡pum!, se quiebra y ya tenemos, en lugar de una barra doblada o súper inestable, tenemos dos productos, ¿verdad?, quebrados y que cada uno de ellos por sí solos, pues son muchísimo más estables, incluso más estables que el mismo sustrato, ¿cierto? O sea, porque son como más estables, están, ¿verdad? Sin embargo, jóvenes, para que este proceso se pueda llevar a cabo, la energía de activación que le tenemos que haber metido es demasiado, es muy grande, ¿cierto? Bueno, entonces, por otro lado, aquí tenemos un segundo sistema, ¿verdad? Que es cuando la enzima es complementaria completamente al sustrato, o el sustrato es complementario al sitio activo de la enzima. Entonces, muchísimo ojo con esto, porque es como que si tuviera una barra magnética, que tuviera una barra metálica igual, y aquí tenemos una enzima, pero aquí tenemos una barra magnética que es completamente complementaria a la barra metálica, que va a venir la barra metálica y se va a unir acá, y si es completamente igual, súper estable, esa interacción de la barra metálica, y aquí es como que si tuviéramos nosotros un magneto acá, ¿verdad? Y que este magneto es completamente estable y completamente ajustado a la medida y forma de esta barra metálica. ¿Qué va a pasar? Que una vez se une la barra metálica no va a poderse convertir o no va a poderse, va a poder pasar a los productos. ¿Pero por qué? Porque en este caso el complejo enzima-sustrato es muy estable, muy estable. Tanto que si después yo quiero que se convierta o se rompa la barra, le tendríamos que meter incluso muchísima más energía para acá, ¿cierto, jóvenes? O sea, que eso es muy difícil de lograr.
¿verdad? Porque incluso tendríamos un valor incluso un poquito desfavorable. Si ya teníamos esto en un evento no catalítico y aquí tendríamos esto en un evento catalítico, tendríamos que entonces esta diferencia es muchísimo más grande, ¿cierto? Y esto nos da un delta GM incluso positivo. El delta GM acá hace referencia, jóvenes, a la diferencia entre los estados de transición con y sin catálisis, ¿sí? Entonces, eh, entonces, esto es muy poco probable. Entonces, lo que yo les decía antes, que el sustrato es como la llave y el sitio activo en la enzima es la cerradura, pero si son completamente complementarios del sustrato, así como está con la enzima o el sitio activo, esto sería más difícil que se pueda transformar, ¿cierto? Sin embargo, aquí tenemos un tercer sistema y es como de verdad debe de funcionar en la naturaleza. Tenemos que la enzima es complementario, pero no al sustrato propiamente, sino al estado de transición. ¿Cómo así? O sea que ya la enzima, una vez se une el sustrato a su sitio activo, ya está provocando el cambio, la modificación en el sustrato, porque entonces ya tenemos acá que, que la barra metálica se une a este sitio activo, pero vean, esta barra metálica tiene acá algunos magnetos, algunos imanes, y que tienen una forma particular, que cuando la barra se una, ¡puc!, esto está provocando la inestabilidad a todo este sistema, ¿cierto? Y llega un momento tal en que se provoca que se doble la vara, ¿cierto? Se provoca que se doble la vara, y en este caso se favorezca más el rompimiento, ¿cierto? Y que pueda dar los productos de forma incluso un poquito más rápida que esto. ¿Pero por qué? Porque en este caso tenemos una complementariedad un poquito más precisa con el estado de transición y no con el sustrato. Entonces dice acá, hay complementariedad de la enzima con el estado de transición que la logra inestabilizar. ¿Y eso qué es lo que ocasiona, jóvenes? Miren, aquí está. Aquí tenemos el determinado sustrato. Aquí tenemos la energía de activación, pues para que se produzca el complejo enzima-sustrato, que es poquita, ¿verdad? Pues porque es un evento catalítico. Y aquí tenemos entonces el complejo enzima-sustrato, pues de forma como medio catalizada, ¿cierto? Y después, ¿qué viene? ¡Pum! Ya un poquito de energía de activación nada más para que se libere el sustrato y ¡boom! ¿Verdad? Ya. Más tranquilos los productos, con una mejor energía libre de Gibbs, o sea, más estable, súper más estable. Y aquí tenemos que la energía de activación acá pues fue menos, ¿verdad? Porque aquí ya sería como el total de energía utilizable a comparación de toda esta energía que está acá, ¿verdad? Es muchísimo más bajo. Entonces, si a esto le quitamos esto, o le quitamos, ajá, lo contrastamos con esto, entonces nos queda ¿qué? La comparación de la comparación en la energía de activación que necesitamos en un ambiente que es complementario al sitio activo, exactamente a ser complementario, no al sustrato, sino al estado de transición, pues es muchísimo más favorable, ¿verdad? Tanto que este valor o esta comparación nos da un valor negativo, ¿cierto? Bueno, prestémosle muchísimo ojo a esto, ¿verdad? Y pues bueno, a mí me parece como muy maravilloso esta parte, ¿verdad? Entonces, tenemos que los sitios activos entonces de las enzimas son complementarios específicamente a los estados de transición, no a los sustratos. O sea que el sistema de llave a cerradura no es completamente verdadero, pero sí nos puede ayudar a monitorear o sí nos puede ayudar o nos favorecen para que se pueda dar la reacción química en particular o una reacción química específica, ¿cierto? Jóvenes, entonces acá tenemos algunos factores físicos y termodinámicos que van a afectar el curso de una reacción. Entre estos factores físicos y termodinámicos que afectan el curso de una reacción tenemos que hay, por ejemplo, reducción de entropía. Normalmente, cuando nosotros estamos provocando que haya o que se vaya a dar la unión del sustrato con el sitio activo, ¿verdad? Estamos reduciendo la entropía, es decir, estamos provocando una restricción de movimientos relativos de dos sustratos
que han de reaccionar. ¿Y cómo? Porque estos se colocan en un sitio particular y es como que si se juntaran, ¿cierto? Como que si se ordenaran y ahí, ¡pum!, es donde se va a dar la transformación, ¿cierto? Entonces, esto pues de cierta forma provoca un orden a este sistema, aunque todo lo demás, bueno, pues sí, estamos quitando como desorden a esto, ¿verdad? Y pues de esta forma estamos reduciendo la entropía, ¿sí? Por la restricción de movilidad que se están dando entre los sustratos que van a reaccionar. Aparte, el otro proceso es la desolvatación. La desolvatación específicamente permite la formación de enlaces enzima-sustrato y también el desplazo de otras interacciones débiles, ¿sí? Entonces, aquí dijimos que era solvatación cuando estamos rodeando una determinada molécula o lo que sea, la estamos rodeando de agua. Entonces, la desolvatación es cuando quitamos esas moléculas de agua que se encuentran en la superficie, las quitamos ¿para qué? Para que se puedan dar las complementaciones y los enlaces encima del sustrato, ¿verdad? Más adecuadamente. Y eso pues desolvata, ¿cierto? Y ese desplazo de moléculas de agua pues provoca otras interacciones débiles, específicamente entre la enzima y el sustrato. Y el otro proceso es el encaje inducido. El encaje inducido no es más que el cambio con la conformación de la enzima cuando se va a fijar el sustrato. Es decir, una vez el sustrato se ha fijado a la enzima, esta enzima va a provocar un cambio conformacional para estabilizarla un poquito más, ¿cierto? Y a esto se le llama encaje inducido. Yo creo que habíamos platicado antes del encaje inducido, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver. Ajá. Entonces, pues estos son estos factores jóvenes. Y bueno, acá estaríamos nosotros terminando esta presentación de enzimas. No sé si alguien tiene alguna duda con lo que hemos visto hasta el momento en esta tarde. ¿No? Bueno, si no, vamos a pasar entonces a la siguiente clase. Pero mientras empezamos, pues vamos a tener un pequeño recesito, ¿cierto? Y bueno, nos preparamos para la siguiente temática.